Una noche, pues, estaba dormido, entonces empiezo a escuchar que me hacen en la ventana, así como, No. y yo digo: "¿Quién?". Y no escuchaba nada. Entonces, escucho un silbido, y yo dije ahí fue cuando dije: "Si hay alguien". Y dije: Ajá. "¿Quién está ahí?". Nadie respondió. Desde que yo llegué a esa escuela, yo sentía cosas. Entonces, yo estaba en mi escritorio, la maestra estaba en su escritorio, y justamente la silla de al lado se recorre. Entonces, recuerdo mucho que fuimos con una señora de la comunidad, una señora ya grande, y lo que me llamó como la atención es que en su casa tenía muchas como amarres de plantas. Se agarra y me dice: "Y véngale, se lo voy a enseñar, profe". Y ella me dijo: "No, pues escoges 2 huevos". "¿Cuáles?". Y me dice: "El que tu cuerpo te diga que tú agarres". Me dio 2 vasos la señora y los llenó con agua. Y me dijo: "Este huevo lo vamos a pasar por el niño y este no". Dice: "Y te los vas a llevar a tu casa". Recuerdo que los dejé justamente en el ropero. Salí de clases, regreso, cuando abro el ropero y el que le pasaron al niño tenía como una especie de araña negra cubriendo la yema. 3 de la mañana, llegan a tocarme la puerta así, pa, 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 pa. Me dice: "Profe, ábrame". No es normal que un niño de 7 años esté tocándome la puerta a las 3 de la mañana. No. Entonces trae una escopeta. ¿Qué está pasando? No, no. Me dice: "Profe, ábrame, por favor". Abro la puerta, me da mucho miedo, abro la puerta, se acercan uno y me dice: "Tome, ¿sabe disparar?". Y yo de: "No". Buenas noches y bienvenidos a Nocturnos Podcast. Mi nombre es Luis Bautista y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Realmente pues, ya quería que fuera el día de la entrevista. Aquí tenemos al buen profe Chen. Hola, hola. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues todo bien, ya muy ansiosos para ya platicamos un poquito detrás de cámaras. Bueno, igual para ir iniciando un poquito, para que la gente te conozca, si nos puedes contar un poco sobre ti, de a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Rosendo y todo el mundo me conoce como el profe Chen. Actualmente soy maestro de primaria, Ujú. de primero a quinto, entonces Ok. tengo todos mis niños. Y pues sí, básicamente me dedico ahorita un poquito al arte y a dar clases a los chicos. Sí, no, de hecho nos trajo un regalito que vamos a subir ahí en las fotos, que te lo agradezco, está muy chido. Muchas gracias. Y igual, para ir empezando con esto, bueno, como me comentas que eres profesor de primaria y eso, me comentaste algo que me llamó mucho la atención, que te mandan a algunos lugares a dar clases sobre la CONAFE. ¿Me puedes contar un poco sobre eso? Oh, sí, de hecho fue como mi primer acercamiento con el ser profe. Ajá. Fue justamente en unas vacaciones de agosto. Nos ofrecieron en la prepa de como liberar el servicio social a Ah, ok. través de irnos todas las vacaciones de agosto Sí, a como la que sierra a la ser sierra. profe. Ajá, nos capacitaron como 3 meses así seguidos para poder dar clases, y poder Ah, pausa. y pues, por ser hombre, la mayoría eran chicas, Ujú. entonces, nos dijeron que había comunidades desde muy cerquita hasta muy, muy lejos. Me imagino. Ajá, de hecho, la comunidad que me tocó, se llama La Alpujarra. Ok. Es literal una comunidad, era muy pequeña cuando me tocó. Estaba entre San Luis y Concar. Ah, ya, sí, sí, ubico. Ajá, entonces, literal, el pueblo más cercano a esta colonia estaba como a 35 minutos en carro. Pues todo muy, muy Y solo. sí, mucha sierra, Sí, mucho bonitos los paisajes, pero todo muy, muy sí, lejano, ¿no? muy fuerte. Y la comunidad en la que estaba, pues, literal, eran 10 casas, 15 casas, Ok, y una chocita que era la escuela. ya. Entonces, el lugar era increíble, había un río, tenías que caminar al lado del río para llegar a la escuela, o sea, el lugar era precioso. Sí, Pero, pues, también tiene su parte negativa, sí, ¿no? claro que sí, o sea, tenía mucho miedo en muchas cosas. Uno, pues, ser un escuincle, o sea, literal, todavía no terminaba la prepa, estaba como iniciando No, qué a complicado. conocer qué onda. Entonces, en muchos de estos pueblos hay 3 autoridades: el doctor, el sacerdote y el maestro. Ah, ok. Entonces, en la comunidad en la que estaba no había doctor. Entonces ahí sí yo tomo el lugar. El sacerdote subía una vez al año, entonces la autoridad era el delegado o el maestro. Muy bien. Entonces, pues ahí, pues desde que llegué, pues el lugar sí se sentía una vibra media rara, o sea, Ajá. por lo mismo de que son lugares muy retirados, los niños contaban No, ahí cosas. pasa de todo, ¿no? Sí, no, Sí. no. Sí. No, sí, me imagino. Por ejemplo, la primera experiencia como rara que me pasó en ese lugar, te digo, o sea, desde niño siento como cosas, como esa sensación de que Eres muy susceptible a que te pasen ese tipo de cosas con energías, ¿no? sí, o sea, me mueven las cosas, me empujan la silla, o sea, se recorre la mesa, cosas así que
Se puede escuchar raro, pero como que te acostumbras a que pasen Sí, dentro ya de de lo que tanto cabe. tiempo que te sigue pasando, ¿no? Ajá, que dices, pues va. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho que llego a esta comunidad, te dan un cuarto o un espacio donde te vas a quedar, porque lo que hace el CONAFE es ofrecer como el servicio de la educación, pero el pueblo te A ofrece cambio de eso. alimentación y dónde quedarte y protección. Ah, muy bien, ese es un punto Ujú. interesante. De hecho, de las cosas que te iba a preguntar antes de pasar un poco a lo paranormal, ¿qué tan complicado es? Porque, bueno, hemos visto tristemente en algunos lugares que cuando llega algún maestro, por X o Y razón, de repente, como tú dijiste, ¿no? Las horas sí que las autoridades son directamente de ahí del pueblo, no entra como que la policía. Algunas veces han pasado cosas horribles. Por ejemplo, yo de la última noticia que me acuerdo de un profesor que tristemente, pues, le quitaron la vida. ¿Qué es lo más difícil en esa situación? Pues es que sí, genuinamente depende del lugar en el que estés. Ok. Porque, por ejemplo, así como yo llegué maravillado de lo que me había pasado, Ujú. hubo compañeras que llegaron llorando así de situaciones que dijeron, es que esto horrible. Y yo así como Ajá. de, No me dan ánimos. ajá, Sí, entonces, genuinamente es complicado porque, o sea, por ejemplo, una situación fuera de lo paranormal que me ocurrió ahí, recuerdo mucho un día que estaba literal lavando mi ropa en una piedra porque no había lavadora sí, y traíamos agua del río y todo. Recuerdo mucho que llegó un señor así como golpeado y la comunidad lo traía. okey. Entonces, no había delegado y me lo llevaron a mí a mi choza. No, Y yo así como de, ¿qué pasó? ¿qué está pasando? Ajá, y la gente, ¿qué hacemos con él, profe? Y yo así como de, Madres. pues es que ¿quién es? Yo así todo espantado de, Mínimo cuénteme qué hizo o ajá. algo, ¿no? Entonces, pues ya al señor lo agarraron robando. No era un señor De de ahí ahí del como pueblo. tal. Entonces, literal, fue así como de, ¿y qué estaba robando? No, pues estaba robando los huevos de los gallineros que tenían las señoras así como a orillas del pueblo Ajá, y algunas frutas porque también tenían sembradío de árboles frutales. okey. Entonces, pues lo agarraron y lo empezaron a golpear. Entonces, cuando me lo llevan para ver qué hacer, Ya estaba bien golpeado. no, pues el señor ya lo dejó todo hinchado y fue así como de un, pues, ¿quién eres? Ajá. Y el señor así como, no me pegues, y yo, pues no te voy a pegar, pues dime quién eres. Sí. Y el señor me dijo, no, pues es que la verdad yo pagué para que me cruzaran al otro lado, o Ah, sea, le ya, ya, pagó como ya. un coyote, Y no pasó. y no, o sea, literal lo tiraron en la sierra. Entonces fue Lo como robaron. un, pues que la sierra se encargue de ti, Madres. y lo dejaron. Entonces, el señor lo que me contó fue eso, o sea, literal a mí me tiraron aquí, llevo tantos días caminando. A su suerte nada Ujú, más. entonces llegué y vi fruta, vi cosas y pues me las comí. Que eso es luego lo complicado, ¿no? Porque a final de cuentas, cada lugar tiene sus leyes. Si tú no sabes cómo se trabaja ahí o cómo conviven, sí te pueden ver así como de, ¿y este quién es? Y pues de repente acaban las cosas que te digo. De repente lo ven a lo mejor caminando y su final, ahora sí que es. Sí. Y por ejemplo, yo con este hombre lo único que hice fue literal decirle a las señoras, pues, ¿qué tienen de comer? Y las señoras como de, ¿qué pasó? Sí, es Y el yo les ratero. dije, pues es que genuinamente está robando comida, o sea, fue por necesidad, ¿no? Ujú. Y pues dentro de lo que cabe, pues también la comunidad era muy católica. Ya, Entonces como que me agarré de esa parte y les dije, pues, ¿saben qué? Está buscando comida, o sea, y algo humanitario, ¿no? nos compete darle de comer. Ajá, Entonces, literal, le di una caja de cartón con comida. ajá. Lo sacamos a orillas del pueblo y al muchacho le dije: "Mira, ¿sabes qué? Toma comida y vete". O Sigue tu sea, camino porque aquí no vas a sigue tu acabar camino, bien. ajá, porque si te vuelven a agarrar aquí, yo no puedo hacer nada. O sea, No, y es que aparte, de cualquier manera iba a tener que caminar muchísimo, porque así como dice que no hay nada, de cualquier manera, si vuelve a llegar a otro lugar y hace lo mismo, a lo mejor no le iba a tocar la misma suerte, ¿no? sí. Bueno, y en ese caso, igual antes de ya pasar con lo paranormal, ¿qué tan complicado es aparte de, ya ves que las escuelas, pues sí, tienen que tener que su pizarrón, sus bancas, todo eso? ¿Qué tan difícil es eso? Porque la educación más en la sierra siento que es muy, pues muy limitado, ¿no? Sí, es complejo. Por ejemplo, o sea, de esto ya tiene años de que yo fui profe de CONAFE, pero, por ejemplo, mi grupo era multinivel. Era un Ujú, solo salón pequeño, donde tenía de primero a sexto y en general tenía como 9 niños. O sea, es muy poco. sí, Incluso, pues, el trabajo del CONAFE es eso, o sea, llevar la educación a puntos rincones muy donde el lejanos. gobierno como tal no manda maestro por la cantidad de niños, por las dificultades de llegar, por x y cosas. Entonces, pues, a mí la escuela en la que me tocó sí tenía un pizarrón, de gises, Ujú. los señores incluso tenían sus cajitas de gises porque los guardaban como Bien, bien tesoro, ajá. limitada, ¿no? Los ba no había baños. Los Sí, baños sí era un tema y también ahí hay una historia bastante curiosa con unos insectos que se llaman tábanos.
Ok, no los ubico, pero igual buscamos. Es como una mosca Ajá. con una lanceta que comúnmente pican a los caballos. Ah, ya. Entonces, cuando ibas al baño, recuerdo que también es una historia un poquito burda, pero Sí, me daban un palo para golpear un bote, porque era como una letrina, ajá. y tenías que hacer el baño hasta que dejaban de salir tábanos, para que Oh, no te fueran a picar. qué complicado. Sí, es un tema un poquito complicado, pero a pesar de que son lugares con muchas limitaciones, la gente se desvive por darte lo mejor. O Sí, sea, yo recuerdo que, o sea, genuinamente la gente se quitaba el taco de la boca para dártelo. Y es bastante fuerte, o sea, esa cuestión en la cual ves que pese a la necesidad que hay, la gente todavía sí. dice, sí, ¿sabes? Es que siento que eso también lo que une mucho, ¿no? De que a final de cuentas hay muchos lugares que sí, de verdad, a lo mejor ni siquiera les pasa por la cabeza por la situación en la que están, que a lo mejor buscan trabajo en lugar de educación, pero ya cuando sí buscan eso, siento que también el arrope que te hacen cuando llegues ahí de que te tratan de dar lo mejor es en forma de agradecimiento de que pues vas a tratar de cambiar un poquito ese chip que muchas personas pues traían, ¿no? Sí, de hecho, pues la expectativa de salir adelante en ese lugar de las chicas era embarazarse de alguien que se fuera a Estados Unidos Ujú. y de los chavos era de a los 12 11 años irte al norte. A brincarse. Ajá, entonces, pues sí, o sea, la expectativa como de salir adelante es como un poquito complicada en ese Complicado. aspecto. Pero repito, o sea, genuinamente la gente hace de todo para que estés bien, o sea, de verdad se desvive para que estés bien. Qué Y bueno. es algo de que, pues, se agradece muchísimo, o sea, a pesar de que, bueno, también depende mucho del profe, porque, Ujú. por ejemplo, yo cuando llegué, o sea, me hice uno con la comunidad. O sea, iba, daba mis clases, en las tardes iba a nadar al río con los niños, Mm. después más en la tardecita iba al rosario y al Ah, ya, tecito ya, con las ya. señoras, Sí, en pues la ya es noche más el partido de sencillo, ¿no? fútbol con los señores, y me la pasaba todo el día en la comunidad. Entonces, toda la gente como que te apapacha porque dice: "Es que quieres ser parte de Y esto", es ¿sabes? parte de. No es lo mismo de que ya cuando se acabe la clase te encierres y háganle como puedan, ¿no? Ujú. Y era lo que comentaban los mismos habitantes de ahí, o sea, me decían como: "Es que, profe, o sea, hoy otros maestros que han venido y que literal dan clases y se encierran, y salen a lo mínimo y se encierran". Y Mm, yo de: "No, pues es que yo vine a conocer", entonces sí, no crean ese vínculo, ¿no? ajá. Bueno, vamos a entrar un poquito con temas paranormales. Igual, ahorita que platicamos detrás de cámara, siento que hay mucho de dónde sacar, pero lo principal que quisiera para ir iniciando, estando allá, ¿qué es lo que veías? ¿Qué es lo que contaban, no? Porque como tú dijiste, en algunos pueblos, pues pasan muchas cosas y las leyendas abundan, ¿no? Sí, pues de hecho, o sea, primero la inmensidad de la sierra es da miedo, Abrumante, sí. da miedo, hacía muchos años que no veía luciérnagas, por ejemplo. Ah, sí. O sea, la noche es súper estrellada ahí, por lo mismo de que no hay ninguna comunidad cercana. Cuando se iba la luz, que era, pues, no muy seguido, pero sí Pero sí pasaba, pasaba. era precioso ver el cielo, ver las luciérnagas, todo increíble, Ajá. pero el silencio arroja ruidos, Sí. ¿sabes? Entonces, a veces se escuchaban gritos, o sea, literal gritos como humanos, por Ajá. así decirlos, maullidos también de animales que yo no sé qué son. Ok. O sea, como cositas así que tú decías como, Puede que sí o sí, puede pero que no. no. Ajá. Ok. Entonces, empezando desde ahí, desde la vibra está cañón. Y, por ejemplo, el pueblo estaba dividido por el río y solo había una tienda. Entonces, en la noche, si Mm, querías algo, tenías que ir hasta allá. ajá, caminar a la orilla del río, escuchando los sapos, o sea, Hasta ahí todo bien, hasta pero ahí, ajá, ajá, hasta ahí todo dices, la naturaleza, fine, ¿sabes? sí. Entonces, pues de ahí, pues te digo, primero, los gritos. Sonidos así como que jamás supe explicarme qué era. Y cuando le preguntaba a la gente de, es que escucho ruidos, me decían, Mm, ah, es la sierra, profe. ya no Y trataban de siempre, ahondar ajá, tanto. siempre que decía algo, la sierra, la sierra. Y yo así de, A lo mejor saben otra cosa que no querían contar para que no te quitaran la paz, ¿no? sí, probablemente. Repito, me pasaron cosas, aventuras increíbles en ese lugar que de genuinamente son así como de, neta te pasó. Y yo, pues Sí, sí. Pero, por ejemplo, la primera cosa así como paranormal fuerte ahí, me pasó en la casa en la que me quedaba. ok. Sí, estuvo un poquito intenso. Recuerdo mucho que estaba así. Desde que llegué me dijeron, ¿sabes qué? Este es tu cuartito. Ujú, Literal estaba mi cuarto enfrente de una cocina. Era un patio grande, como mi choza, porque era como una chocita. sí, La cocina, la choza de los señores y otra chiquita donde se quedaban los dos hijos de los señores, donde me quedaba.
Entonces, la puerta de mi cuarto no cerraba, solo era de madera y se le ponía una silla, Para que trabara bien ahí. ajá, para que se Ok. trabara. Y la ventana recuerdo que era literal de madera con un segurito de madera que se giraba nada más. Igual, toda tu seguridad ahí. Ajá, era todo. Y cuando llegué me dijeron, toma una cuerda, una lámpara y un machete. Madres. Y yo de... ¿Eso para qué es? Ajá, yo justamente pregunté, yo dije, ¿y el machete como para ¿Para qué? cortar nopales o algo así? Y las personas me dijeron, no, pues el machete es por si se ocupa. Y yo de, Mm. o sea, sí, pero ¿para qué? Me dijeron, no, por si se mete una víbora o algo así. Yo dije, ok. Se las compro. Ajá, porque también había víboras. Eso Sí, me sí, imagino. o sea, sí nos dijeron que tuviera mucho cuidado con las serpientes porque había cascabel. Entonces, si te pica una víbora, pues no llegas. O sea, No, y aparte ahí no hay no hay como manera. que de repente te van a llevar el antídoto, ¿no? No, o sea, es muy complicado. Entonces, recuerdo muchísimo que una noche, pues estaba dormido y así, tranquilo. Entonces empiezo a escuchar que me hacen en la ventana, así como, No. y yo digo, despierto y yo de, ¿quién? Ajá. Y no escuchaba nada. Entonces yo dije, ¿si habla alguien? Y dije, pues no haga ruido. Entonces escucho un silbido, es Ujú. como una melodía rara. Y yo dije, ahí fue cuando dije, si hay alguien. Y dije, Ajá. ¿quién está ahí? Nadie respondió. Entonces yo dije, ok, quiero encender la luz, no prende, la luz no enciende. Y yo dije, se fue la luz. Entonces agarro el celular, tenía un Tamagotchi de esos del Sí, año del sí, sí. caldo, enciendo la lamparita del celular y agarro el machete. Me acerco a la ventana, vuelvo a preguntar si había alguien. Entonces cuando me fijo por las rendijas de la madera me doy cuenta que sí hay luz. En las Ok. casas de afuera había luz, Nada más en esa, ¿no? pero en mi cuarto no se prendía la luz. Entonces yo dije, pues ¿qué pasó? Entonces abro la maderita, asomo la cabeza y no hay nadie. Y yo dije, bueno, en cuanto cierro la maderita, chiflidos se escucha en la puerta. No. Literal, era una melodía bastante como curiosa. Curiosa. No puedo recordarla exactamente porque sí era como un silbido Muy muy específico, ¿no? específico. Y yo me quedo así como de, ok. Entonces ya pregunté, me espanté y dije, bueno, ¿quién está ahí? O sea, yo, Ya más ajá, enojado. como dije, ¿quién es? Y no me contestaban. Entonces, literal, ahí fue cuando me empecé como a asustar. Dije, a ver, cálmate. O sea, me preocupaba más que fuera una persona, que fuera Sí, como algo no, sí, paranormal. obviamente sí. Y entonces, en ese momento no pensé que fuera algo paranormal, porque yo dije, me están tocando, me están silbando, o sea, es una persona, o es alguien que quiere como molestarme, o no sé. Entonces, yo en mi miedo, en mi como necesidad de sentirme seguro, había como un pequeño, como roperito. Ajá. Entonces yo dije, no, y La jalé traba el en la ropero puerta. y lo atoré, quité la silla y lo puse en la puerta, ¿no? Entonces yo ahí fue cuando ya me empecé como a asustar, porque volví a escuchar el silbido. Ni cómo pedir ayuda ahí cerca, ¿no? Todo Ajá, ahí. de hecho, o sea, la casa, pues sí estaba como a unas, es que es un espacio amplio, Sí, sí, sí. generalmente es un espacio amplio. Probablemente si gritaba algo, la gente hubiera salido sin problema. Pero pues aún así era como, o sea, son 3:30 de la mañana, casi Mm, 4, y pues va a ser raro que empiece a gritar, ¿no? sí. Entonces yo genuinamente pensé que pues había alguien, dije, ¿y si grito y se mete o...? Es que ese es el problema. Aparte de si abre la puerta para pedir ayuda, pues obviamente alguien Ujú. está afuera, ¿no? Y más aparte, repito, o sea, yo era un escuincle, o sea, tenía 10, iba a cumplir 18 años. Entonces dije, pues recorre la puerta. Y recorrí el mueble. Entonces, en mi miedo, agarro el machete, me acuesto en la cama y dije, pues me acuesto con el Por si machete. acaso, Si ahí algo lo se tengo. mete, suelto el machetazo, ¿no? Entonces, me cubro con la cobija y me sirven en la oreja. No. El mismo sonido de afuera, Ajá. lo escuché aquí. Y dije, o sea, me acuerdo, me pongo chinito Sí, todavía. no, igual. No, ahorita que está contando yo soy igual. Me asusté muchísimo, entonces agarré y abrí los ojos y le hice así. Y cuando me moví a abrir los ojos, se prendió la luz. Y dije, algo está pasando. Eso no es normal. Entonces, ajá, entonces agarré, dejé la luz prendida, me senté en la cama con el machete y empecé a rezar. Entonces, pues ya me dio como esa sensación de, dije, no puedo ir a parar a la gente porque no hay nada, Ajá, pero al van a mismo hacer que no. tiempo, ¿cómo les explico que pasó esto, no? Entonces, como que traté de calmarme, dije, no, pues tranquilo, y ya no me pude dormir. Entonces me quedé sentado como 1 hora y piquito en la cama con el machete, rezando, yo tratando de rezar, y pues me empezó a ganar el sueño. Entonces me quedé dormido. Comúnmente yo desayunaba a las 7 de la mañana, la señora ya tenía como el desayuno listo. Entonces ese día pues me quedé dormido.
Eran 7:30 y la señora fue a tocarme. Y me dijo, Ujú. profe, ¿está bien? Y yo así de, desperté yo de, sí, 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 déjeme cambio. Sí, lo bueno que habló, ¿no? Si no de como de quién está Ujú. allá Y más afuera. aparte ya era de día, yo dije, "Uf". Sí, ya. Entonces te digo, ya eran 7:30 de la mañana, me visto, me cambio. Comúnmente desayunábamos todos, o sea, la señora, su esposo y sus 2 hijos. Yo era profe de su hijo, iba en segundo de primaria, o sea, Ujú. 6, 7 años, y su hijo más grande, pues, ya tenía como 18. Entonces, pues, me dice la señora: "¿Cómo durmió, profe?", como todos los días, y le dije: "Me espanté muchísimo, señora". Y me dice: "¿Qué pasó?". Le digo: "No, pues, es que me tocaron la ventana, me tocaron la puerta", o sea, le empecé a explicar todo lo que había pasado. Y el niño chiquito, recuerdo que se llama Nono, le decían Nono al niño, Ajá. y atento a lo que estaba diciendo. Entonces le empiezo a decir: "No, pues me chiflaron la puerta", y me dice: "¿Cómo que le chiflaron?". Entonces recuerdo que ese día hice como el sonido, porque lo tenía como muy Muy fresco, fresco. y el niño me dice: "Ay, así silbaba mi abuelito". No. Entonces yo así como de: "¿Cómo que así ¿Cómo que silbaba tu así? abuelito?". Ajá, entonces ya, pues la señora me dijo: "No, es que, pues, el cuarto en el que está era el cuarto de mi papá, No, es cierto. tiene unos meses que falleció", y así, y yo así como de. Quería regresar. Entonces yo le dije a la señora, le digo: "Señora", le digo, no me lo tome mal", le digo, yo soy como siento muchas cosas y soy un poquito sensible con esas cosas. Entonces sí como que me da miedo, Échame la genuinamente mano y me da cámbiame de miedo. lugar. Ajá, y la señora muy amable, o sea, sí me dijo: "Sí, profe, o sea, yo sé que no hay nada en el cuarto, pero, o sea, a lo Ujú. mejor usted sintió, pasó así". Le digo: "Sí, perdón". Y dijo: "Vamos a hacer esto, cambiamos de cuarto con el hijo grande, usted se queda allá y lo cambiamos". Ya. Y dije: "Okey, muchas gracias". Y sí hicieron mi cambio. Pero, pues, ahí yo sí dije, No. yo dije: "No, De ahí ya señora". no me vuelvo a parar. Algo está pasando. Y fuera de lo paranormal, también algo extraño que me pasó Ajá. justamente así, igual una noche. Te digo, creo mucho como en estas cosas, en estas energías, y sé que, pues, creo que hay entidades que pueden hacer cosas, ¿sabes? Ajá. Entonces, por ejemplo, después de que me asustan, yo dije: "Okey, sí hay cosas aquí, Hay no algo es aquí. un lugar tan tranquilo espiritualmente hablando, y menos por toda la energía que se maneja en Ujú. un espacio tan alejado", ¿no? Sí. Recuerdo muchísimo, y también esto es como anécdota no paranormal, pero Okey. 3 de la mañana, llegan a tocarme la puerta así, pa, 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 pa. Y yo así como, yo ya había pasado lo Lo anterior, anterior. y yo dije: "¿Quién?". Yo te espantoso, y dices: "No, ya, por favor". Y era Nono. Ah, el niñito. Ajá, 3 de la mañana. Nono: "Profe, ábreme". Y yo de: "No". Ajá. Me dice: "Profe, ábreme". Y yo de: "No te voy a abrir porque No se no estoy puede. seguro de que seas Nono". Entonces, las señoras me habían contado, en el chismecito del cafecito después del rosario, que, pues, había brujas en colonias Ahí cercanas. cercanos. Y yo les dije: "¿Y aquí no?". Y me dijeron: "No, o sea, no como tal". Dice: "Hay señoras que limpian así, No pero tal brujas cual no". como son. Ajá, yo dije: "Ah, okey". Así lo dejé, ¿no? Entonces yo dije: "No es normal que un niño de 7 años esté tocándome la puerta a las 3 de la mañana", No, ¿no? nada que ver. Entonces yo me asomo por la ventana y si era Nono. Okey. Entonces trae una escopeta. What? Ajá, entonces yo así como de, ¿Para qué quieres eso? sí, yo de, ¿qué está pasando? No, no. Me dice: "Profe, ábreme, por favor". Y yo así como de, yo no sé qué hacer. Entonces me acerqué a la puerta, escucho que su mamá le grita: "Corre, no, no". Entonces abro la puerta, me da mucho miedo, abro la puerta, se acerca Nono y me dice: "Tome". Y yo de, ¿qué? ¿Sabe disparar? Y yo de, no. ¿Por qué? Ahorita Me dice: lo "Ponga la mano checamos. dura porque si no se le rompe". Y yo así como, no puede ser. Yo, ¿qué está pasando? Yo le digo: "No, no, ¿qué está pasando?". Dice: "Es que vienen los lobos". Y yo: "¿Cómo que los lobos?". Yo, o sea, sacadísimo de onda. Ajá. Entonces, veo que me da la escopeta, el niño se sale, y de al lado de la puerta agarra otra escopeta, y va el niño con la escopeta así, corriendo. Y yo así como de, ¿A dónde vas? ¿qué está pasando? Entonces, yo me asomo con el arma, la señora me dice: "Profe, quédese en la puerta". Y yo de, ¿por qué? ¿Por qué hay lobos? Y yo, ¿cómo que hay lobos? Y sí, pues, generalmente se supone que una manada de lobos, había bajado al pueblo. Lo que Ajá. me cuentan es que, o lo que me llegaron a contar es que hubo una ocasión en la cual una manada dañó a personas, Sí, porque me bajan a imagino. buscar comida. Entonces, pues, cuando bajan, comúnmente los pobladores los corren a escopetas. Sí, porque te imaginas, agarran ahí a, por ejemplo, al niño, pero, pues, ya el Ujú. niño con su escopeta, entonces Sí, entonces, repito, no fue nada no, paranormal, pero, pues, pero es algo bien bien o sea, fuerte, ¿no? yo recuerdo que yo me quedé igual sentado en la silla con la escopeta, de reto llegó el papá del niño y es como de: "Profe, ¿todo bien?". Y yo: "Pues sí, pero no entendí qué pasó".
Y el señor, ¿sabe disparar la escopeta? Y yo, no sé disparar la escopeta. Me dice, no, es que bajan los lobos, pasa esto, pasa aquello. Y yo, Pero todo tranquilo. todo Dentro de lo que tranquilo. cabe, tranquilo. Y yo digo, bueno. Ok. Entonces, pues ya, ese día mataron un lobo. El señor me dijo que si quería ver el cuerpo del lobo, que al otro día me lo enseñaban. Y yo, sí. Mm. Y el otro día cuando iba para la escuela estaba, o sea, un perrote Sí, sí, sí. al lado del río, pero, o sea, un perro totote. O sea, no dimensionas el tamaño de un Ya lobo sé que hasta lo que lo ves en ves grande. persona. Ajá. Porque o sea, es mucho más grande que un perro. Sí, no es como un perrito cualquiera, porque hasta Y, luego ponen como de ejemplo como los huskies, ¿no? ajá, Pero no. Son más grandes. sí. Entonces yo les pregunté qué van a hacer con él. Entonces, pues sí me dijo, no, es que pues no está bien matar lobos y así. O sea, todo lo que conlleva Sí. lo que pasaba. Entonces, él recuerdo mucho que dijo, no, pues es que pues hay quienes se pueden quedar con la piel, hay quienes se pueden quedar. Y yo le dije, Mm. "Ah, mire, yo ahí no, Ahí ustedes. yo ahí no me meto. Ajá. Y pues ya, eso pasó con el lobo. Y dentro de las señoras que me hablaban de la brujería, eh, me tocó presenciar también como una cuestión ahí media rara, Ok. de una cuestión de limpia, por así decirlo. Ah, sí. Había un niño, el niño más chiquito, iba en primero. Era un niño muy bonito, o sea, rubio, ojos verdes, o sea, muy bonito el niño. Y todo el rancho, porque era de los pocos niños rubios dentro de la colonia. Ujú. Entonces era como, ay, niño más bonito, todo el mundo como que le echaba Llamaba mucho la flores. atención, Ajá, ¿no? porque pues, llamaba bastante la atención. A pesar de que sus hermanos también eran como güeros, o sea, él era como muy güero. Ok. Entonces, te digo, todos los días íbamos a nadar al río, todos los días. Entonces las señoras hasta me decían, es que, profe, los niños ya se bañan. Y yo, pues qué padre, Sí, porque ¿no? Ya diario íbamos mínimo, a ¿no? nadar. Ajá. Ok. Y recuerdo muchísimo que llegó un señor en un caballo. Bueno, eran como 3 señores en un caballo, así que pasaban Ujú. por el río. Y yo estaba con todos los niños en el río. Y pasó uno de estos señores y se acercó al niño chiquito. Se llamaba Emilio, si no me equivoco. Ajá. Y le dijo así al niño, así como de, estás bien bonito. Y pues el niño acostumbrado de, gracias, así normal. Y le dice, me gustan mucho tus ojos, te los voy a robar. Así Ujú. recuerdo que eso le dijo el señor. Ajá. Y el niño, no, son míos, así, pues, X. Así quedó, ¿no? Entonces, ese día en la noche el niño le da fiebre. Ok. Ajá, entonces yo así como que la señora, ay, ¿cómo se me lo? No, es que tiene mucha fiebre, profe. Y yo, pero está bien, sí, sí, se lo vamos a bajar, dice, si no, no lo vamos a llevar al doctor. Y yo, pero si es noche, me dice, sí, pero pues tenemos que ir, ok. Y así quedó, entonces toda la noche tuvo fiebre, al otro día estaba como muy asoñolado, igual con fiebre. Sí lo llevaron al doctor, le dieron su medicamento, pero no se le quitaba, solo tenía fiebre, fiebre, fiebre. Y la señora, recuerdo que fuimos a comer a su casa y la señora dice, es que mi Emilio no se compone, profe. Y le digo, pues ya lleva 3 días así, le digo, pero ya tiene medicamento. Dice, sí, ya lleva 2 días con medicamento. Y yo así, Ya debería de haber algún tipo de cambio, ¿no? ajá, le digo, pues, ¿qué pasará? Me dice, dice, para mí que me lo embrujaron. Ok. Y yo le dije, ¿le usted cree? Me dice, sí, la gente le echa ojo. Mm. Y le digo, le digo, ¿por qué? ¿Por sus ojos bonitos? Me dice, ¿por qué, profe? Y yo le dije, es que un señor, y hice el comentario, Ya, un ya. señor dijo, ay, qué bonitos ojos tienes, así, que se los iba a robar. Y a la señora bien enojada, ay, desgraciado viejo, le echó ojo a mi hijo, y empezó a hacer mil cosas, ¿no? Sí. Entonces, recuerdo mucho que fuimos con una señora de la comunidad, una señora ya grande, y lo que me llamó como la atención es que en su casa tenía muchas, como amarres de plantas. Ah, ya, sí. Ujú, tenía como muchas plantitas colgadas, una canasta con huevos, o sea, como cosas muy, Mm. muy en específico. Y ese día me dijeron, pues vamos, profe, para que vea. Y yo dije, pues vamos. A Entonces, ver pues qué hay. como yo era la jonjolé de todos los moles, dije, pues vámonos, pues. Sí. Recuerdo que llegamos y yo le dije a la señora, le digo, perdón que pregunte, pero ¿cómo funciona o qué hace? Y recuerdo que la señora me dijo, ¿tú traes algo? Y yo le dije, Uh, le digo, ¿cómo? Me dice, "Se traes algo bonito, dice, das luz. Y yo le dije, gracias. gracias. Y se agarré y me dice, y véngale, se le voy a enseñar, profe. Y yo de, ok. Y ella me dijo, no, pues escoges 2 huevos. Y yo de, ¿cuáles? Y me dice, el que tu cuerpo te diga que tú agarres. Y yo dije, Ok. pues este y este. Me dice, ok, dice, vamos a hacer esto. Y me dio 2 vasos la señora Ujú. y los llenó con agua. Y me dijo, este huevo lo vamos a pasar por el niño y este no. Ah, ok. Dice, y te los vas a llevar a tu casa. Y yo de, ¿para qué? Me dice, para que veas que no le voy a echar nada. O sea, tú te lo llevas. Mm. Y le digo, ok. Entonces, literal, era agua solita. Yo llené los vasos
La señora le pasó los huevos, lo limpió y puso los huevos dentro del agua. O sea, los partió y los puso dentro del agua. Después le puso plantas, le puso hierbas al niño, le echó humo, o sea, como cosas así. Y ya me dijo, llévese los vasos, profe. Y yo, ok. Recuerdo que los dejé justamente en el ropero y dije, Vamos a ver qué pasa. los cerré la puerta, los dejé así. Y ya, genuinamente los olvidé. Tuve mi día normal, al otro día en la mañana me desperté a la escuela normal. Y recuerdo que la señora a la hora del almuerzo me dijo, ay, que la señora se llamaba Lucy, si no, no tengo muy claro los nombres todavía. Ajá. Pero recuerdo que me dijo, la señora pregunta que si ya vi los huevos. Y yo le digo, no, pues Pues estoy no en hay idea, clase. Le digo, sí. al ratito que salga. Me dijo, sí, y dice que se los lleve. Y yo, bueno. Salí de clases, regreso. Cuando abro el ropero, el vaso que no habían pasado el huevo por el niño, pues tenía el huevo en el agua así como medio feo. Sí. Pero, o sea, normal, ¿no? O sea, Ajá. del seco que se hizo. Y el que le pasaron al niño tenía como una especie de araña Ok. negra cubriendo la yema, así. Alrededor de Y la yema. alrededor de la yema, Ok. y caían como cosas negras dentro del agua, y el agua estaba muy turbia. No pude explicar qué pasó ahí. Es que está muy raro, ¿no? Son Yo sí muchas me quedé así como de. coincidencias. Además, aparte, el roperito, o sea, la puerta del cuarto no tenía llave, pero el roperito sí. Sí, sí, sí. Entonces yo tenía, porque ahí guardaba mi dinero y las cosas, y No lo había tenía forma con de que llave. Ajá. llegaran y algo, ¿no? Ajá, de que alguien le haya puesto algo. O sea, hasta donde yo sé, yo era el único que tenía acceso como a eso. Entonces se lo llevo a la señora es así como de, ¿ya ve? Y yo de, pero está bien fea el agua. Y la señora me dijo, es que le habían hecho daño al niño. Y se le va a quitar. Y el niño, después de eso, se le quitó. Es que está bien curioso, ¿no? Por ejemplo, te digo, hemos tenido personas que también trabajan con energías, que hacen limpias y muchas veces dicen eso. De hecho, de las últimas que trajimos es una curandera. Igual dijo, pues yo empecé por esto, por curar de empacho, cosas así como típico que hacen, por ejemplo, en ese lugar que tú dices. Pero dijo, desde que yo empecé a ver este tipo de cosas, que me empecé a informar más, ya al momento de hacer las famosas limpias, pues sí cambia mucho, o sea, sí hay muchas formas de cómo limpiar a una persona, hacer liberaciones. Trajo unas fotos que igual ahí lo tengo yo en el video, que sí se ven muchas cosas muy raras y yo sí de, pues no tengo cómo explicar eso. Entonces, hay puntos que yo digo a lo mejor, no, pues yo creo que no, pero ya cuando, como tú dices, lo tienes ahí sí ya cómo Dices, cambia ¿qué la cosa, pasó? ¿no? Y de las últimas cosas que me pasaron ahí como rara, bueno, en esta comunidad en específico, Ajá, había buitres. ok. Tampoco dimensionar el tamaño de un buitre Están hasta que lo gigantes, ¿no? ves. Sí. Ajá, son pájaros enormes. Yo nunca había visto un buitre así en persona, Ujú, hasta que llegué a ese lugar. Justamente un día fuimos a una fiesta, todo el pueblo. ujú, O sea, literal, en 4 camionetas nos subimos las 30 personas que viven ahí ok. y nos fuimos a una fiesta. Y recuerdo mucho que cuando veníamos de regreso, pues algunos señores ya venían un poco tomados. Mm. eh, la persona que iba manejando pues iba bien. Yo pues en ese tiempo era un muchacho, no había tomado alcohol ni nada, pero iba muy atento del camino porque pues 1 de la mañana, sierra, Sí, no. entonces, ajá, no era como, no me sentía tranquilo, ¿no? Entonces yo recuerdo ver que iba la camioneta y veía las cosas volando Arriba. arriba. Entonces yo les decía a las señoras, ¿qué es lo que vuela? Y yo recordaba los pájaros, ¿no? Y Ajá. le decía, ¿es que son los pájaros? Me dicen, pues sí, profe. Y Y yo ese pues sí de, no me convence, ¿no? ajá, yo le digo, ¿pero no es muy noche para que estén volando? Me dice, pues sí, profe. Es que está Pero, o raro, sea, ¿no? ajá, no, siento que la misma comunidad no se atrevía como a decir, pasa esto o Ajá. pasa aquello, por lo mismo de que saben que pues es complicado, ¿no? Y que no todo el mundo como maneja esa situación. Lo que sí me contaban es que hubo una persona de ahí de la colonia, de la comunidad, Ujú. que a su hijo se lo llevó un buitre. Madres. Ajá, generalmente había una cancha donde jugábamos fútbol, que era meramente de terracería, y los postes eran de palos que habían Ujú. cortado, pero por las noches funcionaba como corral para las vacas. Ah, ok. Todas las vacas del Las pueblo metían ahí. las mantenían ahí para como mantenerlas seguras, y en las tardes, en las mañanas las sacaban a pastar y pues quitaban las popas de las vacas y lo usaban como campo de fútbol. Entonces la historia que cuentan es esa, que una señora fue a dejar sus vacas, tenía a su niño literal de 3 años que ya Chiquito. caminaba y que lo único que vieron fue como ¡fua! Y se le llevó.
Y pues no encontraron ni cuerpo, no encontraron nada, No, es que pero aparte se los devoran completos, ¿no? ujú, lo que decía la gente es eso, que, o sea, la historia o lo que cuenta la gente que platicaba era que precisamente no sabían si sí había sido un animal. Okey. Tenían la idea de que había sido una bruja, porque la gente conocía, pues, a dónde anidaban los Sí, sí, sí. pájaros, ajá, porque fueron a No buscar, había nada. fueron y jamás encontraron rastros del niño ni nada. Simplemente se lo llevó un buitre Y adiós. y desapareció. No, es que sí te digo, por ejemplo, hay un como tipo ritual tibetano que hacen con buitres, o sea, si tú dices, yo quiero regresar directamente como que a la tierra, llevan los cuerpos y los dejan en el campo para que los buitres los devoren. De hecho, hay muchas fotos que ya empezaron a bajar porque la gente luego empezaba a grabar y pues es un campo bien bonito, pero con un montón de cuerpos y con los buitres ahí Entonces, ¿cómo es? comiéndose el cuerpo y están enormes. Entonces no quiero imaginarme el cuerpo de un niño pequeñito con huesos bien frágiles que es como que tratando de buscar el lado lógico, entre comillas, pero como hablábamos al principio, hay muchas leyendas y muchas cosas raras que de repente tú no conoces y pues puede que sí o puede que no. En este caso, en la noche, que haya un buitre volando está muy raro, entonces ahí sí es como de, pues yo aquí me quedo, porque si Ujú. no, Yo decía como de, pues, si ustedes dicen que son buitres, mientras yo voy en la de camioneta, aquí todo me está agarro bien. bien. Ujú, pero, pues, aún así, o sea, ese lugar es un lugar muy mágico, muy bonito, mucha naturaleza, pero sí muy complejo en esa sensación como rara. Yo ahí te digo, duré muy poquito, o sea, duré al caso mes y medio, Ujú. no fue tantísimo, pero, o sea, generalmente todos los días era algo diferente. Y te digo, esa sensación es siempre de que alguien te veía Mm, o sea, por ejemplo, yo cuando caminaba al río era así de te estés acompañado. ajá, porque siempre me sentía como alguien te está viendo, alguien te está siguiendo, pero, pues, te digo, desde niño he sentido como esas cosas, entonces como que lo sobrellevaba. Ya más o menos lo vas como que guiando. Ujú. Ahorita que nos contabas sobre ese, vamos a llamarlo don, que tienes esa sensibilidad, ¿cómo es que te das cuenta de que es algo no normal, por así decirlo, que no le pasa a nadie, más que empiezas tú a notar cosas? A mí lo que me pasa mucho es que se siente como una presión aquí rara en el pecho Ujú, y me pongo chinito. O sea, la piel se me eriza. ajá, Eh, va a sonar un poquito extraño, pero okey, lo ligué mucho con ahorita, no sé si viste la serie de Stranger Things, sí. de cuando a Will sentía a Vecna que Ah, sí, sí, que se le empieza a sentir así. ajá. No así como tal de, pero, Sí, o sea, pero sí el es un, sentimiento, ay, caray, ajá, algo está pasando. Y ese sentimiento, o sea, yo cuando siento ese escalofrío o así digo, algo no está algo tan no está bien. bien, Ajá, entonces como que me hace ponerme como alerta, ajá, como decir, algo algo va aquí a está pasar. cambiando, Ajá. Entonces, por ejemplo, ahorita en la escuela en la que trabajo ahorita, me pasó una situación un poquito extraña hace unos ciclos. okey, Estaba con una compañera limpiando una bodega. ujú. Repito, o sea, a mí hay veces que se me mueven las cosas y ya, o sea, cuando veo que se mueve es como, Ah, ya pasó. ay, sí, digo, Ya bien ay. acostumbrado, ¿no? Ajá, porque, por ejemplo, cuando se mueven las cosas, no suelo sentir el escalofrío. Solo Okey, cuando siento que va a pasar algo o que voy a ver algo, es cuando se siento el activa, escalofrío, ajá. Y comúnmente cuando veo que algo se mueve o siento que me jalan la ropa, por ejemplo, ajá. o así, después de la acción siento el escalofrío raro. Como que ya casi lo vas ligando luego, luego Ujú. automáticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasó, estábamos limpiando mi bodega, donde tenía como varias cositas ahí como acomodadas, y me acuerdo muchísimo que estaba agachado, acomodando unas cajas, y estaba con una compañera, entonces siento que me hacen así. Y yo dije: "Espérate", Ajá. porque yo creí que era la Sí, sí, sí. compañera, porque estábamos platicando, o sea, seguíamos conversando. Entonces, yo seguí así y me vuelven a jalar la ropa, entonces escucho que mi compañera no habla nada, y volteo a verla, y estaba con una cara de pánico. Y me dice le digo: "Tranquila", me dice: "¿Por qué la camisa se te hizo así?". Sí, Y yo le no, digo larga historia. le digo: Pasa". Le digo, o sea, dice: "Vámonos", y yo: "Vámonos". Cerramos la bodega, nos fuimos. La chava está espantadísima, dice: "Es que, ¿por qué no te va espantado? Y vi que tu camisa se hizo así". Y Sí, le digo: "Pues es que, algo que pasa. me pasa a veces". Y solo me pasaba en esa bodega, en el resto de la escuela nada, pero en Ajá, esa bodega sí. había algo ahí. Ujú. Ahí, no sé si algo como tal, O algo yo hicieron ahí. yo creo que más bien es como las escuelas están cargadas de mucha energía, o sea, el que haya tantos niños,
el que todo el día haya gritos, Ujú. risas, Las llanto, energías. se carga mucho de energía, todo siempre. Y siento que hay entidades, seres, no sé, que se alimentan de eso. Y yo siento que Okey. es lo que puede pasar. Y yo lo ligo mucho a lo que siempre dicen, es que en la escuela se aparece un niño. Y Ah, siempre ya, en la ya, ya. escuela se aparece un niño. Algo de lo que poco que yo he investigado o que he tratado como de comprender qué pasa, dice que no hay espíritus de niños, No, no hay no hay. entidades de niños, o sea, más bien son entidades que toman esa forma para poderse manifestar o para poder alimentarse de esa energía. Y también lo que sabía, según sabía, es como para alimentarse de tu miedo, porque obviamente como es un niño, siempre lo decimos en los en vivos, cuando dicen: "Es que yo vi un niño", pues si es un adulto, un fantasma adulto, vamos a ponerlo así, pues lo que tú vas a pensar es de que a lo mejor algo quedó pendiente, pero un niño, ¿qué se le va a quedar pendiente, no? Ujú. Entonces eso. Y por eso hace como referencia a lo que siempre se dice en todas partes, de que, ay, es el fantasma de un niño en la escuela. O sea, Ujú. es súper clásico. Entonces es Sí, como ¿no les parece raro que siempre sea un niño? sí, sí, sí. Entonces es como extraño. Estuve en otra escuela, justamente, pues, después de que regresé de CONAFE, o sea, yo llegué fascinado, o sea, de ahí surgió mis ganas de ser maestro, porque yo antes era así como que me preguntaban: "¿Qué quieres ser?", y yo así como de: no sé". A ver qué hay. Ajá, yo decía: "Pues voy viendo". Entonces, yo estaba estudiando electrónica, soy pésimo para electrónica, pero Okey. recuerdo que yo decía: "Pues una ingeniería, todos van para ingenierías", entonces, como que nunca había volteado a la parte de humanidades. Ujú. Entonces, cuando pasa este mes, yo me enamoro de la docencia y digo: "Quiero ser maestro". Entonces, CONAFE es muy padre porque te ofrece esta cuestión de que si tú das servicio, el servicio social de dar clases, por ciclos completos, ellos te ofrecen una beca. Okey. Entonces, yo en ese tiempo, pues, soy de una familia grande, no podía pagar la universidad. Ujú. Entonces, yo dije: "Pues, me voy a meter unos cuantos ciclos a CONAFE", ganó beca para poder estudiar. Entonces, duré 2 ciclos en CONAFE. Ya ahí me tocaron en lugares aquí en Querétaro, Ya más cerquita. ya más cerquita, pero igual donde me pasaban cosas bastante peculiares. Por ejemplo, el primer rancho en el que estuve es un lugar que se llama Los Timoteos, Ajá. está rumbo a Huimilpan. Okey. Eh, Era antes de que toda la parte de hacia Huimilpan se Se hiciera llenara como de fraccionamientos y ajá, o sea, casas, ahorita ¿no? ya es un lugar fancy, Sí, pero antes literal era una carretera de ida y de regreso, cerros y ni todo siquiera solo. había camión para llegar a la comunidad, o sea, el camión me dejaba en Arroyo Seco, ¿Arroyo Hondo se llama la comunidad? No, no ubico tanto. Una comunidad ahí cerca y de ahí tenía que caminar Ujú. 45 minutos para llegar a la clase. Entonces, pues, por ejemplo, ahí en los caminos, pues, también Pasan cosas y se ven cosas sí, o raras. sea, por ejemplo, me tocó varias veces, algo que decía la gente era el ánima que te guía o que te cuida, Okey. que yo iba caminando y volteabas y ves a alguien caminando atrás de ti. Ajá. Entonces, yo recuerdo que hubo veces en las cuales yo me detenía porque decía: "Pues, ¿quién es?". Y me sentía como acechado. Observado que esté todo Ajá, el tiempo entonces yo detrás de decía: ti. "Voy a esperar, pues, a que pase, o me voy a hacer pato aquí un rato en lo que para que se acerque, para ver quién es", Que ¿no? me alcance a pasar. Ajá, entonces yo recuerdo mucho que hubo veces que en las cuales me sentaba y veía la silueta de la persona, pero no se acercaba. Ajá. Se veía parada, que caminaba, pero ahí se Como que se quedaba. esperaba así de: "Sigue Ajá. caminando para seguir yo". O sea, yo veía que se seguía moviendo, pero Ujú. yo decía: "Es que, ¿por qué no llega?". ¿En qué momento va a Ajá. cruzar? Y yo decía, como que me entraba la desesperación y esa sensación como del escalofrío, decía: "Vámonos". ¿Ese no es el momento para estar Ujú. aquí? Caminaba y igual, la seguía sintiendo como a cierta distancia, pero no alcanzo a distinguir quién es, solo se ve Como persona. borroso, así como lo que ves como ves de reojo, ¿no? Ajá, pero a lo lejos, o sea, sí Ujú. alcanzas a ver que es una persona, pero no alcanzas a verle ni cara, ni facciones, ni nada, solo se ve así. Y recuerdo que cuando llegaba a la escuela, yo me asomaba por la ventana y solo un par de veces lo llegué a ver así como a lo lejos parado, y después ya no lo veía. Y cuando le decía a las señoras: "Es que alguien me persigue", me decían: "¿Cómo que alguien lo persigue, profe?". Y yo: "Sí, o sea, veo que alguien viene y hasta que llego a la escuela y después ya no lo Se veo". va. Y la señora dice: es el ánima que cuida". Y yo así como de: Bueno, "Pues está bien. bueno", ajá. Y yo: "Pero, ¿no es malo?". Me No hace decían: nada. "No, no, no, o sea, pues literal lo cuida en el camino". Y dije: pues bueno". Pues gracias. Ajá. Y de ahí en otra comunidad en la que estuve, que también aquí en Corregidora, se llama La Cantera, Ajá. está igual rumbo a Coroneo.
En esta comunidad también es muy peculiar como lo que pasa. No sé ahorita cómo es la comunidad, Ujú. repito, tiene añísimos que fue esto, pero la comunidad estaba dividida por una milpa. Okey. Entonces, una milpa, 2 milpas juntas, o sea, como Ajá. 2 hectáreas, y una parte del pueblo estaba de un lado y El otro del del otro. otro, y en el centro estaba la escuela, Okey, a la mitad de las milpas. okey. Entonces, cuando era tiempo de siembra, las cañas, Tapan todo, ¿no? ajá, entonces literal solo es las 2 partes del rancho, las milpas y una banqueta que te conecta de lado a lado. Ujú. No había alumbrado público, entonces el cruzar esa milpa de noche No, es no. una cosa terrible. Yo, gracias a Dios, nunca crucé por ahí de noche, pero sí me pasaban cosas. Ahí en la escuela sí me pasaron cosas más fuertes. Y la gente, la misma gente decía que nadie debería de cruzar por la milpa de noche, que porque era muy peligroso. Okey. De las cosas que contaba la gente, que a mí no me tocó ver, pero que las mamás me contaron, era que había un señor que llevaba la comunión. Ajá, sí, Entonces, del lado derecho del pueblo estaba la iglesia y llevaba la comunión de los viejitos del al lado otro izquierdo. lado. Ujú. Okey. Entonces, el señor dice que, o lo que cuenta el señor es que un día iba caminando y justamente cuando llegó a la escuela había un perro muy grande en el patio. Pero el señor dijo, o sea, un perro Muy grande. enorme, muy grande, ajá. Y el señor decía que llevaba, pues creo que se le llama copón, la cuesta donde guardan las Ah, sí. hostias, y lo llevaba en el pecho. Entonces el señor dice que le empezó a quemar Ajá. el metal y que el señor solo se hacía así y que veía como el perro se iba como acercando hacia él Ujú. y que el señor se fue. Entonces lo que la gente me contó del pueblo es que al señor le quedó La quemado marca, el copón en el pecho y que el perro correteó al señor hasta que se metió a la tienda. como para ahuyentar, o, ¿cómo se puede llamar? Como para quitarle, pues, el tiempo de la tarea que tenía asignada, ¿no? Ajá, ay, bueno, dicen eso y otros que era para quitarle las hostias que Ujú. llevaba como tal. Y de ahí, pues, me empezó la curiosidad, porque Okey. desde que yo llegué a esa escuela, yo sentía cosas, y yo le decía a las señoras: "Es que algo Aquí se hay algo, siente ¿no? raro", ajá. Y las señoras me decían: "No, profe, pero no se quede solo en la escuela, pero no se vaya a quedar aquí nada más, o así, o en cuanto salga con los niños, cierra y se va, no Váyase. se quede". Y yo: "Pero si tengo que calificar en su casa, o le prestamos una casa". Y yo así como de Está muy raro, ¿no? ujú. Entonces, un día platicando con una de las señoras, justamente enfrente de la comunidad hay un panteón. Ujú. Entonces, lo que me contó una señora en ese tiempo era que habían muerto unas gemelas recién nacidas Ajá. y que pues fue como una pérdida para la colonia, así como muy fuerte, porque fue como muy impactante y que las enterraron pues en el panteón de enfrente de la comunidad, No. normal, y que los cuerpos de las niñas aparecieron en el terreno donde se hizo la escuela. Es que Ujú. todo eso carga todas las energías, ¿no? Bueno, si ya Sí. de por sí algo, entre comillas, natural, ya que los vayan a meter ahí, porque antes es lo que se acostumbraba, ¿no? De, por ejemplo, algunos pueblos, de hecho, en el pueblo donde estamos, en la iglesia que está ahí, creo que todavía llegaron a enterrar ahí a personas o a bebés o fetos, todo eso, por la religión, obviamente. Pero también tú que no sabes si pasas por ahí o algo, de repente sí te has de poner como todo bien alerta, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, te digo, ahí sí me pasaron cosas, fuertes. Yo me propuse, o como actividad extra ahí mismo en la escuela, pintar unos murales, Ujú. porque, pues, la escuela estaba pintada de blanco nada más. Entonces, yo le dije a las señoras: "Vamos a hacer unos murales y tal". Me dijeron: "¿Y quién se los va a aventar?". Y yo: "Yo me los aviento". Me Tú dijeron: lo hago. "¿Seguro?". Y yo: "Sí". Entonces, recuerdo mucho que me decían: "Sí, profe, pero le vamos a mandar un niño para que esté con usted". Y yo: "Ah, sí". Entonces, iba los sábados a pintar. Ujú. Y un sábado en la mañana fui y el niño que fue a abrirme la escuela me dice: "Profe, solo le vengo a abrir porque tengo que ir a las tortillas. Dejo las tortillas y regreso". Y yo: "Sí, no te preocupes". Entonces, recuerdo que yo estaba pintando, pues, con el lápiz, haciendo los bocetos sobre las paredes Ujú. y los salones estaban cerrados. El único que estaba abierto era mi salón. Y en el salón de enfrente, ahí sí éramos 3 profes en esa escuela. En el salón de enfrente, justamente, yo veo por la parte del cristal Ujú. como que alguien camina. Repito, no es una persona como tal, Es como la sino silueta nada como un más. velo, una cosa borrosa. Ajá. Y veo, dije: "Ahora". ¿Y ahora qué va a Ajá, pasar? entonces me levanté y yo pensé que era el niño. Yo dije: "Pues ya llegó, ¿no?". Entonces me levanto del bote en el que estaba, me fijo y no había nadie. Y me quedo: "Okey". Y de ratito veo pasar al niño.
de, ay, profe, ya vine. Y Y yo es dije, el momento de que ajá, y ahí fue como, y dije, y como que dije, ok, tranquilo, no pasa nada. Eh, a las semanas nos tocaba evaluaciones. ujú, Y recuerdo que ese día teníamos mucho, mucho trabajo porque era ya de las últimas evaluaciones. Y me quedé con una maestra que se llamaba Lupita. ajá. Entonces, Lupita también era muy sensible a muchas cosas. Incluso ella a veces la veía llorando. Y yo le decía, ¿por qué lloras? Me dice, es que me movieron las cosas. Y yo le decía, Entonces, era lo de todos los días ajá, que me entonces yo le pasa. decía, no, cálmate, Lupita. Entonces yo le llegué a llevar que la medallita, esa menito, que cosas como para que ella se calmara, ¿no? Yo dentro de mi sensación de que es normal, me quedaba tranquilo. Entonces recuerdo muchísimo que un día nos quedamos a calificar, Ujú. justo. Entonces sí nos dejaron un niño en la escuela, pero pues el niño estaba en los juegos. Sí, ahí Ajá, entretenido. entonces es como tú entretente en los juegos, solo para que no estemos solos en la escuela, y la maestra y yo nos estamos calificando. Entonces yo estaba en mi escritorio, la maestra estaba en su escritorio, y estábamos así, silencio, solo se escuchaba el columpio del niño, Ajá. el rechinar del Sí, metal, de muy las clásico del cadenas, sí. columpio. Y entonces yo sí, revisando, ella también, y justamente la silla de lado se recorre. Ajá. Entonces yo me quedo así de, volteo, veo la silla, me quedo así, y escucho el, y volteo a ver a Lupita, y Lupita estaba llorando. Ya le había tocado también a Ujú, ella. entonces le digo, Lupita, tranquila, no pasa nada. Me dice, es que tú, y estaba así todo nervioso, y yo, ¿qué tienes? Y solo me hacía así. Ajá. Entonces yo volteo, y estaba el niño que estaba en los columpios, yo no estaba, o sea, se había ido como al baño, el Sí. columpio seguía así. Entonces yo me quedo así de, le digo, es el niño, me dice. Y yo de, Y se tranquila, seguía moviendo Lupita. como si Ajá, trajera peso, ¿no? como si tuviera peso. O sea, no de que lo dejó así y se quedó Sí, moviendo, no, se seguía sino que, moviendo. ajá, se seguía moviendo. Entonces yo le dije a Lupita, le digo, cálmate, no pasa nada. Nos recorre la mesa y le dije, agarra tus cosas y vamos. Es momento ya Ujú, de entonces salir corriendo. empezamos a guardar, empezamos a acomodar nuestras cosas. Y cuando salimos del salón, el niño sale del baño. Sí, ya se van. Entonces, sí, ya nos Ya es vamos. hora de irnos, ya tenemos Fuga, prisa, ajá. vámonos. Entonces, literal, cerramos, nos fuimos del salón. Lupita siguió llorando. Yo así como, cálmate, no pasa Como nada. que le dio un ataque de pánico, ¿no? Ujú, le dio mucho miedo, mucho, mucho miedo. Le comentamos a las mamás lo que había pasado. En 2 ocasiones llevaron sacerdotes a bendecir la escuela, a hacer como cosas, pues sí, Para que se fuera meramente lo que hubiera ahí. religiosas. Y así. Y lo último que quise hacer en la escuela y que no me dejaron fue hacer como una pijamada. Sí, no, ahí Entonces fue menos todavía. como, fue como para cerrar el ciclo. Y los papás me dijeron que sí, pero que iba a ser en casa de una de las mamás y iban a estar los papás y todo. Y Ujú. se hizo. Pero pues al final de cuentas pasaban cosas ahí. Y pues está raro. No, pues es que te digo, como todo, ¿no? Guarda las energías y luego más que parece como si fueras una antena, ¿no? Así como el don que tienes. La otra chica que también vino que le pasaban cosas, pero así como que muy agresivas. Decía que era como si ella se sintiera como una vela en la oscuridad y atraía todo lo que estaba alrededor. Entonces dijo, yo me siento como si fuera una vela en la oscuridad. Y bueno, y para ir cerrando, que ahorita estoy bien entretenido, ahorita sí traigo igual el escalofrío. ¿Nos pudieras contar, no sé si quieres contar la experiencia que nos dijiste ahorita detrás de cámaras de lo de la pelvis? Oh, sí, justo. Muy curiosa, pero Sí, dale. pues te digo, o sea, siento cuando las cosas no están como tan padres. Ajá. O cuando hay algo extraño, justamente platicamos ahorita atrás de cámaras de eso, de que pues me invitaron a comer tacos, venía con un amigo, íbamos a comer tacos, y mi amigo es médico, Ujú, entonces me dice, no, pues paso por ti, y yo, sí, está bien, entonces yo comúnmente me muevo en moto, ujú. entonces paso por mí en el carro, me subo al carro, y siento un escalofrío así que me recorre todo el cuerpo, y yo me quedo así como de, dije, uy, dije, le digo, ¿todo está bien? Y él me dice, sí, todo está bien, ¿por qué? Y le digo, es que siento, Como que siento algo no está feo, tan ajá. bien. Comúnmente lo que siento es una presión como en el pecho y un Ujú. escalofrío. Entonces yo me espanto, me quedo así, le digo, ¿todo está bien? Y me dijo, sí. Y yo digo, ok, pero me sentí como ponte alerta, ¿no? Vamos a comer tacos, me bajo del carro, se me quita la sensación rara, comemos tacos, platicamos, echamos relajo, todo muy padre. Y nos vamos de regreso, me subo al carro y otra vez vuelvo a sentir.
Ajá. Y yo así como de... "Ah". Y dije, ¿qué está pasando? Y le digo a mi amigo, oye, es que Algo no está bien siento que aquí. algo no está bien. Y él digo, es médico. Me dice, Mm. te va a dar gripa. Y yo de, ¿por qué? Yo pues, siento el cuerpo así, me dice, se te va a cortar el cuerpo, o sea, te va a dar gripa. Y yo como que tratando de asimilar lo que pasaba, dije, pues, maybe. Entonces me dice, no manches, ¿qué crees que me dieron para estudiar? Y le digo, ¿qué? Entonces, debajo de mi asiento saca un hueso Ujú. que le habían dado en la universidad para estudiar. Era justamente como de una pelvis, Un pedazo pues, de hueso. un pedazo de hueso. Entonces, pues para quienes no sepan, en las universidades tienen cuerpos de estudio. Ajá, los que donan a la ciencia, ¿no? Ajá, los que donan a la ciencia. Muchos de estos cuerpos, hasta donde yo sé, son cuerpos que nadie reclamó o son cuerpos que se van a ir como a la fosa común. Ujú. Eh, pues siguen siendo personas, ¿sabes? Sí, a final de cuentas, Ajá, tenía vida, ¿no? eso tuvo vida. Y lo más importante, son personas que no aceptaron estar donde están. Sí, sí, ¿Sí me explico? no es como que hayan firmado algo de yo quiero Sí. que sea objeto de estudios. Ujú, o sea, que sí hay cuerpos que se Sí, sí, firman sí. para eso, pero principalmente los de estudio que creo que las universidades tienen, no creo que Todos sean así de haya sido alguien que ha dicho: yo quiero que me revisen", o ahí sea, para que lo pongan en las clases, ¿no? no, entonces, el comentario que hice fue ese, o sea, le dije: "¿Sabes qué? Esto es de una persona, esa persona no pidió estar aquí, entonces traes a esa persona de en el carro Ajá, y se siente". Le digo: "Yo la siento", le digo: todo "No". muy pesado. Ajá, le digo: "No está padre que la traigas". Me dijo: "No, pues ya, entrego el hueso mañana". Y yo: "Okey". Al otro día coincidimos y nos vimos igual. Entonces me subo al carro, vuelvo a sentir Otra vez lo escalofrío. mismo. Le digo, ¿todavía traes este güey acá adentro, verdad? Y me dice, sí, es que lo puedo entregar hasta mañana. Y yo dije, Es que ahí está el punto focal, ¿no? O sea, si es coincidencia, pues son muchas coincidencias para que de repente, aunque no te haya dicho, tú hayas sentido eso y curiosamente haya estado allá, que sí, es algo bastante fuerte. Pues mira, se nos está acabando el tiempo, me la estoy pasando muy bien. Igual a lo órale. mejor no quisiera como que sacar un poquito más largo el episodio para, si tú quieres, igual darle otra segunda vuelta Claro que sí, y encantado. aquí nos podemos echar más horas. Igual, si quieres que pongamos tus redes, perdón, ¿cómo te encontramos? Me encuentran en TikTok como profe.chen Ajá. y en Instagram también como profe Chen. Ok, igual, si me pueden pasar aquí la figurita que me trajo aquí el compita Chen para que vean las cositas que haces. Ya vi tus videos, están muy buenos. Las cosas que haces son por así que arte, ¿no? De cartón, cartón y más cartón. Ahí va, mira. Ay, Mira nada más la chulada que nos trajo. Ahí va a salir en la ¿aquí? camarita. Sí, gracias. Y pues bueno, ahí que lo vamos a poner también para que lo vayan a seguir. Y igual que vean el trabajo que hace, que igual te digo, es un trabajo muy bueno. Muchas gracias. Y pues yo creo que con esto cerramos. Así que con esto nos despedimos. Adiós.